Como siempre, antes de leer la Biblia, vamos a orar. ¿Oramos? Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Tu palabra está abierta en nuestras manos y queremos que aquellas verdades puedas colocar en nuestro corazón. Que en ella podamos fortalecernos, que nuestra fe pueda crecer y que la esperanza que tienes para brindarnos hoy pueda llenar de alegría y de gozo nuestra vida. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. La esperanza es lo último que se pierde, dice el dicho popular. Mas hoy existe tanta gente que ya perdió la esperanza. ¿Cuándo se pierde la esperanza? Bueno, hay tanta gente que pierde la esperanza en cualquier momento de la vida. Y cuando se pierde la esperanza, pues todo parece oscuro, todo parece sombrío. Parece que no existe más salida ni solución. Y sabes que la única alternativa para muchos cuando pierden la esperanza es acabar con su vida. ¿Qué pasó con aquellas personas que decidieron acabar con su vida? En sí, lo primero que perdieron fue la esperanza. ¿Más qué cosa es la esperanza? Muchos piensan que la esperanza es un sentimiento. Si la esperanza fuese un sentimiento, entonces es pasajero. Muchos piensan que la esperanza es una emoción. ¿Sabes cómo define el diccionario la palabra esperanza? Lo define como un sentimiento optimista basado en expectativas favorables. Ahora, este es un lindo concepto, pero no es completo. ¿Por qué razón? Porque la esperanza verdadera es una persona, no es un sentimiento, es Jesús. Sin Cristo, nuestra esperanza se acaba, tiene fecha de vencimiento, se esfuma, se termina en algún momento de la vida, porque no es una esperanza verdadera, no es una esperanza sólida. Hay una linda música que dice: no hay esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz cuando el hombre deja a Dios al final, porque la esperanza verdadera e inquebrantable es Jesús. Yo quiero que juntos podamos analizar a la luz de la Biblia lo que significa la verdadera esperanza. Un día Pablo escribe una carta para Timoteo. Timoteo es considerado como un hijo para Pablo, porque la verdad fue él quien lo instruyó, fue él quien le brindó el conocimiento y le abrió el camino incluso dentro del ministerio. En su primera carta que escribe, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1, Pablo dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Soy apóstol de Jesucristo y ese Jesucristo es nuestra esperanza. Este es el mensaje central de la palabra de Dios. Fuera de Jesús no hay ni habrá alguien que pueda llenar la vida de esperanza. Pueden venir promesas políticas, puede haber entretenimiento, puede venir la ciencia, la filosofía, lo que quieras. Nada podrá llenar el corazón de esperanza si no fuere Cristo. Todos los seres humanos nos movemos en base a la esperanza. Infelizmente, aquella esperanza por el cual el ser humano se mueve, a veces se acaba. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces nuestra esperanza está basada en promesas humanas. ¿En qué se basa? En la ciencia, en la tecnología, en políticos, mas no en Dios. Y es allí donde nuestra esperanza se quiebra, se termina. Para descubrir la verdadera esperanza, tenemos que abrir el libro de la esperanza. Y es la Biblia. Cuando creas que tu esperanza está acabando, abre la Biblia. Y si tienes esperanza, fortalece tu esperanza en la Biblia. La Biblia habla acerca de la esperanza. Salmos capítulo 42, versículo 1 y versículo 11, habla sobre en quién necesitamos realmente esperar. Mira lo que dice el libro de Salmos. Salmos capítulo 42, versículo 11. A la verdad, versículo 5 y el versículo 11 es lo mismo. Sería bueno leer estos dos versículos y mira lo que dice. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía
y Dios mío. Lo curioso es que David repite este mismo concepto al finalizar este capítulo. Y dice así: ¿por qué te abates, oh alma mí? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Qué interesante. Él mismo se está hablando. Espera en Dios. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abates? Para un corazón afligido y una mente abatida, todo lo que necesita saber es que su esperanza necesita estar en el lugar correcto. Y el lugar correcto siempre será Dios. Ya te mencioné que todos nos movemos basados en esperanza. Los pacientes van a un hospital guardando la esperanza de salir sanados. Los padres llevan a sus hijos a la escuela con la esperanza de que el conocimiento les ayude a desarrollarse en la vida. En un altar una pareja comienza un nuevo camino con la esperanza de caminar unidos para siempre. O sea, es por la esperanza que nos movemos, estudiamos, trabajamos, avanzamos. Por eso es que cuando perdemos la esperanza parece que la vida termina. ¿Por qué razón? Porque nos movemos en base a la esperanza. Ahora, a veces toda nuestra esperanza se pierde. ¿Por qué razón? La medicina que el médico te recetó no tiene el efecto esperado. La persona en quien pusiste tu esperanza falló esa promesa, se rompió la promesa. Por eso es que cuando depositamos nuestra esperanza en un ser humano, siempre decepciona, siempre termina, siempre acaba. Allí viene David y dice: yo voy a aprender a esperar en Dios. Yo no espero en la política, no espero en la riqueza, no espero en el poder. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios. Yo espero en Dios. Es eso lo que está diciendo aquí David. Ahora, ¿en qué está esperando el mundo? El mundo espera que la ciencia pueda resolver los problemas humanos. Y cada vez la espera se hace mayor. Y las circunstancias no mejoran, se agravan. Por eso es que la esperanza verdadera siempre estará en Dios. Si tu esperanza está en Él, tú puedes seguir confiando, porque Él no falla sus promesas. Sus promesas siempre se cumplen. Ahora, es Dios quien coloca la verdadera esperanza en la vida. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13, dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis o seáis ricos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Ya te diste cuenta? ¿Quién hace que nuestra esperanza nunca termine? Siempre será Dios. Por eso la esperanza no es lo último que se pierde. Ella se pierde cuando sacamos a Dios de nuestra vida. ¿Entendiste? Yo quiero ilustrarte en qué momento el ser humano pierde la esperanza y cómo la esperanza puede ayudarte en los momentos más críticos de la vida. Hay una historia narrada en el libro de Hechos capítulo 27. Y yo quiero que juntos podamos analizar esta historia porque tiene tanto para decirnos hoy. Hechos capítulo 27, a partir del versículo 13 en adelante, es la historia de cuando Pablo está siendo llevado para Roma. Y fíjate que aquí ocurre algo inesperado en ese viaje. A partir del versículo 13 dice que mientras ellos estaban allí en alta mar, sopló una brisa del sur y pareciendo que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas y iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner a proa el viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Versículo 20 dice que no apareció ni sol ni estrellas por muchos días. Y todos esos días estaban siendo acosados por una tempestad. ¿Y sabes qué dice el versículo 20? Que habían perdido toda esperanza de salvarse. Ahí el versículo 23 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solo la nave se perderá.
porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quién soy y a quién sirvo. Y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como me ha dicho. Esta es una historia de fe. ¿No te parece que a veces en la vida pasamos por la misma circunstancia? A veces perdemos la esperanza. ¿Y cuándo perdemos la esperanza? Cuando en nuestros días no aparece ni sol ni estrellas. Cuando todo aparece oscuro, cuando todo se apaga. Cuando se acaba la salud, cuando se acaban las fuerzas, cuando nos sentimos desamparados y abandonados. Y en ese momento, cuando toda esperanza se termina, aparece Pablo. ¿Cuántas personas estaban allí? Más de 200 personas que habían perdido la esperanza, menos uno, Pablo. ¿Y por qué Pablo no perdió la esperanza? Porque él sabía en quién colocó su esperanza. Y fíjate, él se coloca en pie y él dice, os exhorto a tener buen ánimo. ¿Y por qué? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quién soy y a quién sirvo. ¡Qué tremendo! Esto es identidad. Tú sabes de quién eres y a quién sirves. A veces hay una incoherencia en decir soy de Dios, pero no sirvo a Dios. Pablo decía, yo sé quién soy y yo sé de quién soy y a quién sirvo. Y ese Dios me ha dicho, no temas. Por eso él exhortaba a tener buen ánimo, o sea, a no perder la esperanza, porque Dios estaba allí. En las mayores dificultades de la vida, nosotros no podemos perder la fe, ni el ánimo, ni la esperanza. Porque ese mismo Dios a quien servimos y en quien confiamos, Él estará siempre a nuestro lado. Eso es lo que entendió el profeta Habacuc. Después de ver tanta soledad, y tantos problemas, tanta violencia en su tierra, él no perdió la fe. Mira lo que dice el libro de Habacuc, un libro muy poco conocido, sin embargo, trae lecciones importantísimas para la vida. Versículos 17 y 18 dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué interesante. Las adversidades pueden venir, las sequías pueden venir, las cosas puedo perder, pero yo no perderé mi esperanza. Yo me alegraré porque Jehová es mi fortaleza. Él es mi salvación. Eso mismo creía Job cuando pasó por las mayores crisis de la vida, cuando veía que su carne estaba cayendo a los pedazos y estaba muriendo lentamente. Él no perdió la fe. Y al no perder la fe, no perdió la esperanza. En el libro de Job, capítulo 19, versículo 25 al 26 dice: porque yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, no otro, aun cuando mi corazón desfallece dentro de mí. No importa lo que haya perdido, Él jamás perdió la esperanza.
Y aquel que tiene esperanza no tiene miedo a enfrentar nada en la vida, porque sabe que Dios está con él. Job ni siquiera tuvo miedo a la muerte, porque él sabía que un día Dios podía resucitarlo. Dios podía levantarlo del polvo de la tierra. Entonces la esperanza jamás se pierde en aquel que confía en Dios. Y hoy te invito para que tu esperanza no esté basada en promesas humanas, en ciencia o tecnología, no esté basada en el hombre, esté firme solamente en Cristo. Y puedes fortalecer tu fe y tu esperanza, porque cuando pierdes la esperanza, primero porque has perdido la fe, fortalece tu fe. ¿Ya te diste cuenta que en este versículo existe una diferencia tremenda en cómo enfrentan la vida aquellos que tienen esperanza y aquellos que no tienen esperanza? No significa que aquellos que tienen esperanza no se entristecen, pero hay una diferencia. Los que tienen esperanza se entristecen de manera diferente. Por eso dice, no quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. La esperanza hace la diferencia total en la vida. Wow, aquí, en el momento más oscuro y más triste y más sombrío de la vida, seguramente es cuando perdemos un ser amado. Papá, mamá, un hijo, un familiar. Momento más difícil. Mas ¿cómo se entristecen aquellos que tienen esperanza? Mira, nuestra esperanza no es una ilusión. Nuestra esperanza está colocada en quien venció la muerte. Por eso cuando la muerte nos quita un ser querido, en medio de las lágrimas, aun cuando lloramos, tenemos consuelo. Ese consuelo viene por la esperanza que tenemos en que Jesús resucitó. Y cuando Él regrese, resucitará a aquellos que durmieron o murieron en Él. Por eso el versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el versículo 18 termina, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Entendiste? ¿Qué significa aquellos que durmieron en el Señor? Es decir, aquellos que en vida tuvieron una relación con Cristo o al momento de morir aceptaron a Jesús de todo corazón. Ellos solamente están esperando que Jesús regrese, porque un día esas tumbas se abrirán y ellos resucitarán glorificados. ¿Qué significa glorificados? Ellos resucitarán sin más defecto moral o físico. Ese día será el día de mayor alegría y de reencuentro para poder vivir una eternidad con Jesús. Por eso la muerte, aunque nos causa dolor, no nos enloquece, porque no es un punto final, es apenas una pausa, es un hasta luego, un hasta pronto, porque creemos que quien murió y resucitó será el mismo que resucitará a todos aquellos que creyeron en Él. Por eso Pablo dice, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Aquellos que no tienen esperanza son aquellos que desprecian a Cristo porque Él es la esperanza. Aquellos que no tienen una relación con Él. Entonces cuando llega la muerte, como no tienen esperanza, consideran que ya acabó todo. Ese es un punto final. En cambio, si hay esperanza, aún para la muerte, que puede representar la mayor pérdida humana, ¿por qué debo perder la esperanza por otras cosas que pueden ser considerados menores incluso en la vida? Solo aquellos que ya perdimos seres amados entendemos cómo la palabra de Dios puede consolarnos. Yo ya enterré a varios seres amados y en ese momento tan triste y doloroso, aun cuando hay lágrimas en los ojos, las palabras de Cristo nos consuelan y aguardamos y esperamos con tantas ansias aquel momento del reencuentro cuando Jesús regrese. Y nuestra esperanza no es vacía. Nuestra esperanza está basada en aquel que venció la muerte. Así como Cristo resucitó, dice, también resucitará a aquellos que murieron creyendo en Él. Por eso mi esperanza no está en el dinero, no está en la política, no está en el poder, no está en la influencia. Porque nada de ello me puede ayudar en los momentos de mayor crisis. El dinero no resucita un muerto. El poder o la influencia no me ayuda en el dolor. ¿Qué cosa es lo que me ayuda? La esperanza. En cambio, si en Dios está mi esperanza,
cuando un momento llega la muerte, yo podré morir pensando como Job. Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo de la tierra. Y si yo pierdo un ser amado, yo puedo decir como Pablo, un día los muertos resucitarán. Y esa esperanza me ayuda a ver un futuro glorioso en medio de un presente tormentoso. Puedo ver resurrección más allá de la muerte. Entonces no me desespero. Comienzo a confiar en las promesas extraordinarias que Dios tiene para mi vida. Eso es lo que hace diferente. Cuando llega la hora final de la vida, si tú no tienes esperanza, no importa cuánto dinero tengas, nada puede sostenerte ni ayudarte. Por eso, no importa todo lo que puedas perder en la vida, jamás pierdas la esperanza. Cuando te digo que no pierdas la esperanza, es no pierdas a Cristo. Mantén una relación con Él. Y te recuerdo que la esperanza no es lo último que se pierde. Tú pierdes esperanza cuando sacas a Cristo de tu vida, porque solamente Él puede traer la verdadera esperanza y el verdadero sentido a la vida. Aquellos que creemos en Jesús, esperamos algo mejor. Y como dice David, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te desesperas? Aprende a confiar en Dios. Y aquellos que confiamos en Dios, sabemos que aunque pasemos por capítulos oscuros en la vida, el último capítulo aún no ha llegado. Y el último capítulo es la venida de Jesús, que vendrá para colocar punto final a nuestro dolor y nuestra tristeza. Recuerdo la historia de una mujer que sabía que estaba en los últimos momentos de su vida. Llamó al pastor para poder coordinar incluso cómo quería ella que sea su funeral. Y allí le dio algunos detalles: qué himno debía cantarse, cuál era su texto preferido, qué cosa debía decir a todas las personas que asistían a su funeral. Mas cuando ya se hizo la última oración, esta mujer le dice al pastor: me olvidé de un detalle, pero este detalle es muy importante. Yo quiero que cuando esté en el ataúd, usted pueda colocar en mi mano derecha un tenedor. El pastor se quedó muy asombrado. Era un pedido totalmente inusual. ¿Cómo es posible? Ya está bien los textos bíblicos, los cantos, las cosas que quieres que la gente te recuerde. ¿Mas por qué un tenedor? Y él le dice: pastor, ese es un detalle muy importante. Ahora le voy a contar por qué. Mientras yo podía servir a Dios en la iglesia, yo siempre estuve involucrada en la cocina, dando de comer para las diversas actividades, cocinando para las personas que llegaban. Y cada vez que yo servía los platos y servía las cucharas y tenedores, yo les decía: quédense siempre con el tenedor, porque lo mejor está por venir. Y lo mejor era el postre que venía después de la comida. Lo mejor está por venir. Guarda tu tenedor. Así que cuando las personas pregunten ¿por qué esta mujer lleva un tenedor en la mano?, usted va a decir a todas esas personas: porque lo mejor está por venir. Ahora solamente pueden ver un cuerpo inerte, mas lo mejor es la resurrección. Y aquello mejor siempre traerá Dios. Te recuerdo que el último capítulo de la historia aún no llegó. Por eso es que nuestra esperanza va más allá de cualquier circunstancia. Nuestra esperanza va más allá de la muerte. Nuestra esperanza está firme y segura en alguien que derrotó a nuestro mayor enemigo. Y sabes, eso llena nuestro corazón de certeza, de seguridad, de fortaleza. Podemos enfrentar la vida de una manera diferente. Vendrá tristeza, vendrá dolor, vendrá adversidad. Venga lo que venga. Si tenemos un Dios que venció a la propia muerte, ¿de qué podré tener miedo? Que tu esperanza puede estar siempre en Jesús. Que Él pueda ser el centro de tu vida y el centro de tu esperanza. Deja de confiar completamente en los seres humanos y superficialmente en Dios. Comienza a confiar completamente en Dios y superficialmente en los seres humanos. Porque es allí donde se crean nuestras mayores decepciones en la vida. Cuando nosotros dejamos de colocar nuestra esperanza en el lugar correcto. Infelizmente, hay tanta gente que cree más promesas humanas que las promesas divinas.
Hay tanta gente que espera solamente sentir y no creer. Tanta gente que piensa que fue abandonada por Dios simplemente porque no siente que Dios está a su lado. Dios no te mandó a sentir, Dios te mandó a creer. Confía en sus promesas, que tu esperanza puede estar únicamente en Él. Cuando nosotros depositamos en Cristo nuestra esperanza, nada nos puede desequilibrar en la vida. Incluso el apóstol Pablo dice que en el momento más oscuro, cuando estés enterrando a alguien a quien amas, no te desesperes como aquellos que no tienen esperanza. Porque nuestra esperanza se mantiene firme, se mantiene verdadera y se mantiene viva porque Cristo es nuestra esperanza. ¿Ya perdiste la esperanza alguna vez? ¿Ya perdiste el sentido de la vida? ¿Más de una vez has perdido el deseo y las ganas de vivir? ¿Cuántas veces en la vida te has quedado paralizado y no tienes fuerzas para poder avanzar? Hoy te invito a colocar tu esperanza solamente en Jesús, porque un día Cristo vendrá para poder colocar punto final a nuestro dolor y Él es nuestra mayor esperanza. Mas hoy quiero que nuestros ojos puedan nuevamente visualizar aquel momento glorioso cuando Cristo vendrá para poder colocar punto final a todo aquello que aquí nos hizo sufrir. Esa es nuestra esperanza, la gloriosa esperanza, aquella que nos da siempre un motivo más para continuar, una razón más para vivir, para soñar, para seguir adelante en medio de las dificultades de la vida. Esa esperanza es la virtud que le da el verdadero sentido a la vida. Y hoy te invito a confiar y a creer en las promesas de Jesús. Y la mayor promesa, aquella que puede llenar el corazón de esperanza, está aquí en su palabra. Vamos juntos a aquella esperanza gloriosa de su venida. Un día, Jesús, mientras estaba dirigiéndose al Monte de los Olivos, sabía que su tiempo había llegado, su hora había llegado. En aquella noche serena, la luna estaba en todo su esplendor. Mientras estaba junto a los discípulos, aun cuando Jesús sabía lo que le iba a suceder, Él dio la mayor esperanza para sus seguidores. Y esa esperanza la encontramos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 3. Y allí dice así: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En estos 4 versículos nosotros encontramos el centro de esperanza de todo cristiano. Yo creo y espero en Jesús y creo y espero en su segunda venida. Y quiero que entiendas algo. La esperanza en las promesas de Dios son como las estrellas que alumbran en las noches más oscuras de nuestra vida. Cuando todo oscurece y tú ves el cielo iluminado, hay esperanza de que un amanecer vendrá. Esa es nuestra esperanza. Y sabes que Tito capítulo 2, versículo 13, describe lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo me llama la atención este versículo? Vamos a esperar la esperanza bienaventurada. ¿Qué cosa es bienaventurado? Feliz. Esta es la esperanza que me trae felicidad. Mi esperanza está en Él y mi felicidad es que Él viene. La segunda venida de Jesús es el centro de nuestra esperanza. Cuando yo comprendo que todas las promesas de Dios son reales y que la promesa que no necesita de condición es su segunda venida, entonces mi esperanza crece. Te recuerdo que la mayoría de promesas tiene algún tipo de condición, mas la promesa que es incondicional es yo vendré. Quieras o no, estés preparado o no, yo vendré. Una promesa que no tiene condición humana, simplemente está dentro del proyecto y del plan divino. Esa promesa hace que nuestros días más oscuros podamos visualizarlo como un glorioso amanecer. Eso hace que cuando no tengamos fuerzas podamos continuar, que podamos perseverar en aquella fe, porque nuestra esperanza está segura en alguien que va a volver. Y hoy quiero que juntos podamos analizar esta gloriosa esperanza, mucho más cuando vemos un mundo lleno de corrupción, de violencia, de inseguridad, de injusticia, de muerte, donde pensamos que el mal está ganando, mas cuando vamos a la Biblia encontramos que este mal está llegando a su final, para colocar punto final a nuestra historia de dolor. Para el cristiano, la esperanza de ver a Jesús regresar es la culminación de todos sus anhelos y de todas sus esperanzas. La esperanza en el regreso de Jesús tiene un fundamento seguro. ¿Cómo es que yo estoy seguro de que Jesús vuelve por segunda vez? La respuesta es simple. Yo estoy seguro en su segunda venida, porque Él cumplió su primera venida. ¿Qué cosa es más difícil? ¿La primera o la segunda venida? La primera venida fue para sufrir y para morir. La segunda venida solo para poder llevar. Entonces, si Jesús cumplió exactamente su primera venida, significa que su segunda venida, como forma parte de su plan, lo va a realizar. La venida de Jesús no es un asunto de probabilidad, es una realidad. Entonces, la esperanza en la segunda venida tiene su fundamento seguro en que Él cumplió la promesa de su primera venida. Entonces, así como Él vino a sufrir y dar su vida, como las profecías lo indicaban, Él volverá por segunda vez, porque así las profecías lo indican. Si Jesús no volviese a esta tierra, pues ¿qué sentido tendría su sacrificio? Te recuerdo que la victoria lograda en la cruz se completará solamente cuando Cristo vuelva en gloria y majestad. Dentro del plan de salvación estaba la primera venida y la culminación de ese plan en su segunda venida. Entonces, en la primera venida Jesús vino a hacer un sacrificio por toda la humanidad. Y en su segunda venida vendrá a llevar a aquellos que aceptaron ese sacrificio. Por eso es que aunque Él murió por todo el mundo, no todo el mundo se salva. No porque su sacrificio no tenga el poder para salvar a todos, sino porque no todos aceptan ese sacrificio. En la cruz, Jesús nos libró de la penalidad del pecado. ¿Qué significa penalidad del pecado? De la condenación. Hoy, Jesús nos libra del poder del pecado. Y cuando Él regrese, nos librará de la presencia del pecado. Esto es conocido bíblicamente como las 3 P's dentro del proceso de salvación. En la cruz nos libró de la penalidad. Hoy, por medio de su Santo Espíritu, nos libra del poder del pecado. El pecado no tiene más dominio sobre aquel que cree en Dios y vive con Él. Y cuando Él regrese, nos librará de la presencia del pecado. Eso significa que el pecado será erradicado para siempre. Nunca más tendremos en nuestro corazón esa naturaleza pecaminosa o ese deseo siempre de poder pecar, porque cuando Cristo regrese, erradicará. Por eso es que nosotros seremos transformados completamente antes de ir al cielo y luego vivir con Jesús eternamente. Ahora, qué interesante es cuando nosotros analizamos esta promesa.
ante el dolor, frente a la muerte, frente a la ansiedad, frente al desempleo, cree. Jesús dice, no te turbes. ¿Cuándo el corazón se turba? Frente a las tempestades, a las adversidades, a las cosas inesperadas, a las tragedias, a las cosas sin respuestas de la vida. No te turbes. Esa palabra no turbar significa no te dejes llevar como una hoja seca es llevada por el viento. Mantente firme, cree en Dios. Bueno, y en esta promesa nosotros encontramos 4 principios básicos. Primer principio, creed en Dios. ¿Por qué tienes que creer en Dios? Porque Él es tu creador. Tú tienes un origen. Tú no eres fruto de la casualidad. Salomón decía en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu creador cuando eres joven. Mientras más temprano es mucho mejor, porque así vas a evitar tanto dolor en la vida. Entonces, cree en Dios, ten fe en Dios. ¿A dónde vas a correr cuando viene la desgracia y la desesperación si no tienes a Dios y no crees en Él? ¿A dónde? El ateísmo no resuelve la falta de sentido en la vida. ¿Dónde encuentra el soporte aquel que niega la existencia de Dios? Número 2, Jesús dice, cree en mí. Es interesante, cree en mí. ¿Por qué? Porque Él es tu Salvador. Quiero recordarte algo. Jesús no es un héroe, es el Salvador. Un héroe apenas muere, hizo un acto heroico o se puso en el lugar de alguien, pero allí acabó su historia. Mas cuando hablamos de Jesús como nuestro Salvador, Él no solamente murió, Él no solamente se colocó en nuestro lugar, Él resucitó para darnos esperanza de vida eterna. Él venció a la muerte. Por eso es que Él no es solo un héroe, Él es el Salvador. Número 3, voy a preparar lugar para vosotros. Por encima de las miserias de esta tierra podemos vislumbrar un glorioso final. Estoy hablando para alguien que apenas está viviendo, sobreviviendo y pensando que así va a ser para siempre. No será así siempre. Aun cuando parece que el mal gana, quiero que recuerdes que Cristo ya venció la muerte, venció el pecado, venció el mal y Él vendrá para poder colocar un punto final. Y el cuarto principio es, vendré. Esta promesa no es condicional, no es una probabilidad, no es que depende de ti si vuelvo o no. La promesa, el regreso de Jesús, es una realidad. Esta promesa y esta esperanza, el regreso de Jesús, no es una ocurrencia de un grupo de personas, no es de una religión. Esto no es una ocurrencia de un grupo de fanáticos. Esto no es un invento de un grupo de personas. Es la promesa de Cristo y Él cumplirá. Él vendrá. Tú sabes que Enoc ya profetizó sobre la venida de Jesús. Cuando nosotros vamos al libro de Judas, que está un libro o es un libro antes o el que antecede al libro de Apocalipsis, en el único capítulo que tiene en el versículo 14 dice, de estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas y decenas de millares. ¿Millares de qué? De ángeles. Cuando Cristo ascendió al cielo, todos los que estaban reunidos escucharon un mensaje que fue anunciado por 2 ángeles. En el libro de Hechos capítulo 1, versículo 11, dice así, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. No hay lugar para la duda. La venida de Jesús es anunciada más de 2.500 veces en toda la Biblia y más de 318 veces solamente en el Nuevo Testamento. Inclusive, el saludo de los miembros de la Iglesia Apostólica era Maranata. ¿Y sabes qué significa Maranata? Cristo viene. Ellos en su saludo se recordaban que Cristo está volviendo.
El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7 dice así: He aquí que Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. En su primera venida, solamente un grupo de pastores y reyes magos fueron avisados para su nacimiento. Mas cuando Él vuelva por segunda vez, será visto por todos. Su venida será visible, será audible, será gloriosa. No será espiritual o invisible como muchos por allí piensan. Será gloriosa. Ahora, esta esperanza hace que podamos visualizar el futuro de manera diferente. No importa lo que hoy suceda. No importa si hoy las cosas se empeoran y van a empeorar. Pero nuestra esperanza es que sabemos que Jesús vendrá para colocar punto final a la historia de pecado. ¿Sabes qué cosa nos alegra? Que esta esperanza nos trae alegría. Un día estaremos en la casa del Padre. Aquí apenas somos peregrinos. Vivimos en este mundo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, decía Pablo. Nuestros pies están en la tierra, mas nuestro corazón sueña con estar en nuestro verdadero hogar. Que este sea el mayor sueño de tu vida. Cierto predicador decía que el cristiano en el cielo será conmovido por 3 grandes sorpresas. La primera